La propia, 7:35 minutos, nuestro primer invitado acá en los estudios. Vamos a darle la cordial bienvenida a Ronald Antón Intriago. Él es el consultor político. Vamos a darle la cordial bienvenida a esta hora de la mañana aquí en los estudios de Radio Modelo 97.7 FM. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Miguel Ángel, muy buenos días. Licenciado Fran, buenos días. Mi estimado amigo invitado, muy buenos días. Listo, entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta campaña Pare de reclamar, aprende a votar. ¿De quién es esta iniciativa? ¿De dónde sale y el por qué? Ok. Como consultora Comunicación Política Ciudadana, CPC, como todas las empresas, todas las consultoras, siempre deben dar algo a la sociedad dentro del marco de la responsabilidad social. Y en este caso, pues en un convenio de pasantías que se hizo con la Universidad de La Rioja, con la UNIR, la consultora recibe estudiantes, maestrantes en la carrera de maestría de marketing político, que es lo que está dando la UNIR. Entonces, la iniciativa se dio justamente con estudiantes de pasantías que comenzamos a generar esta campaña porque uno de los puntos críticos de la política en el Ecuador es que no hay cultura política en el Ecuador. Desde esa iniciativa, conversando con los estudiantes pasantes, hicimos esta campaña justamente que en algún momento, hace meses, años atrás, yo puse una imagen en Twitter y dije, bueno, pare de reclamar, aprenda a votar, porque este no es el tema de que hoy día votamos y mañana reclamamos. Entonces, desde ese punto de vista, coincidimos con estos estudiantes a la maestría y comenzamos a hacer una serie de actividades en redes sociales, en lo que es boletines de prensa. La idea es que los ciudadanos vean desde ese punto de vista que esto cae a una reflexión de que nosotros debemos ser un poco más críticos, de que debe haber un voto más informado, porque si bien es cierto, dentro de la estrategia de marketing político, lo digo yo como consultor, es que muchos votan por emoción y es la estrategia de todo estratega, consultor, generar una campaña de emotividad, pero hay una otra contraparte donde el ciudadano debe ser responsable con su voto, porque recordemos algo, el futuro del cantón, de la provincia, del Ecuador, no está en los políticos, está en nosotros y recae con el voto, porque nosotros somos los que decidimos en un Estado democrático. 7:38 minutos. Bueno, vamos a hablar acerca de este trabajo, ya acaba de indicar usted también. Pare de reclamar, aprenda a votar. Y bueno, es indudable que este sistema fue cualitativo, ¿no? Tengo entendido. Cuantitativo, primero se hizo un cualitativo, Ya, del luego, cualitativo lo hicimos ya. Cuantitativo, la muestra aproximadamente... ¿De qué tipo? Se hizo una encuesta en redes sociales. Aleatorio, entonces. Sí, Simple. un aleatorio simple. Formulario electrónico. Sí, 3.200, bueno, fueron 3.500, pero siempre hay una muestra, un margen de error, donde nosotros filtramos las personas que a veces tenemos nosotros nuestra estrategia de ver cuando la persona hace por contestar y cuando la persona contesta de forma sincera. Entonces, ¿qué nivel de confianza tiene este trabajo? 96%. ¿Y es bastante? Sí, Ya. sí, porque las personas fueron muy directas, Ya. contestaron de una manera sincera y sobre todo porque hay algunos indicadores que nos da a la realidad que está pasando, que más adelante podríamos ver. Entonces, ¿Cuál es el margen de error? 3.5 aproximadamente. La fecha en que se realizó esta investigación. Ya, eso se lo hizo todo el mes de septiembre y los primeros días de octubre. ¿Sí? La cobertura Nacional, y como teníamos base de datos, unificamos una base de datos entre los estudiantes, mi persona y la consultora, buscamos también extraer encuestas de extranjeros, es decir, ecuatorianos que están en España, que están en Estados Unidos, y eso también nos ayuda a nosotros a tomar en cuenta ese... Redes sociales, obviamente, utilizaron Por supuesto, Messenger, WhatsApp, Telegram, sí, eso nos ayudó bastante. Creo que las plataformas actualmente para extraer la información es un buen aliado. Claro, nosotros no es una encuesta abierta que el INSE lo regaba, no, esto era personalizado, por eso se tomó un mes contactarse con más de
3.300 personas, porque la idea era justamente eso, hacerlo personalizado. Eso fue un trabajo duro, donde estos estudiantes que se dedicaron a hacerlo, saben, bueno, esto es una nota de las pasantías de ellos, este es un trabajo que tienen que presentarlo, porque también esta entrevista ellos ya tienen que estar viendo, y esta entrevista tienen que adjuntarla al trabajo que ellos han venido haciendo. Ah, mire, ¿no? Claro. 7 con 40 minutos. La ciudadanía sin conocimiento es como una democracia a medias, dicen. Sí, sí, eso yo lo he venido sacando y lo he venido diciendo en muchos años. Todavía la ciudadanía votamos, defendemos al candidato, ofendemos al candidato, pero no sabemos realmente quién es el candidato. Y esa es una de las incógnitas todavía en la democracia aquí en el Ecuador. 7 con 41 minutos. Bueno, hay mitos y verdades sobre el tema del voto también, ¿no es cierto? Que Sí. votar es inútil, que no cambia nada, solo Claro. ciertas personas deben votar, hay que votar por el menos malo. Sí, justamente esos mitos y verdades justamente sale de la investigación Ah, cualitativa. ustedes hicieron las preguntas sobre estos temas. Sí, sí, esos gráficos son justamente lo que se extrae de la información, los mitos y las verdades, lo que la gente cree que el voto de uno solo va por el certificado de votación y el voto de ellos no vale. Pero la idea es inculcarle, motivarle que el voto debe ser informado y debe ser un voto responsable. Yo en mis últimas entrevistas, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para estas elecciones? Que se reúnen familia, así como en la mesa, de que tomen decisiones en base a la familia ecuatoriana, en base al porvenir, más allá de cuál sea el candidato, quien sea. La idea es que la gente reflexione en familia, que el voto sea consensuado, que sea informado y que se pueda debatir de una forma amistosa, porque lamentablemente en WhatsApp encontramos, discúlpeme, cualquier cristiano es administrador de un grupo de WhatsApp y dice saber toda la verdad, y el que no le gusta lo elimina y al que no lo aplaude. Entonces creo que hay un sesgo, una consigna política, y eso no es democracia. Claro que no. 7 con 42 minutos. Y bueno, y cambiar este tema de este criterio que dice votar es inútil, no cambia nada. Dice, igual las cosas, dice, hay que trabajar. Igual tengo que levantarme, dice, a laborar, igual tengo que pagar las cuentas. Dice. Todavía hay esa mentalidad porque el voto en el Ecuador es un voto obligatorio. Es tan obligatorio que la gente solo va por el certificado, porque necesita el certificado para, primero, hacer trámites. Segundo, porque es un requisito de acceso para cualquier trámite. O sea, es una obligación. Digamos que sí, está en la Constitución. Es más, en estas encuestas, muchos extranjeros decían, bueno, ¿y si yo no quisiera votar porque yo estoy en el exterior? Sí, le digo, pero más allá de ver la obligatoriedad del voto, es que ellos como extranjeros, los que están fuera, sí deberían hacerlo por patriotismo. ¿Sí? A lo mejor ellos no están conectados en el acontecer nacional. Pero sí están preocupados y añoran su gastronomía, añoran muchas cuestiones de acá también, ¿no? Por supuesto, pero repito, yo creo que ellos, más allá de que ellos estando en un país lejano y a lo mejor por sus trámites el certificado de votación no tiene tanta validez como lo tiene aquí dentro del Ecuador, creo que es importante que ellos generen ese patriotismo que se ha perdido durante mucho tiempo. 7:43 minutos, Laura. Estimado Magister Ronald, dos consultas de lo expuesto suyo. Primeramente, en las encuestas, ¿qué rango de edades tienen la encuesta que se hizo en hombres y mujeres? Ah, por supuesto, claro. Hay 5 grupos de 16 a 25, de 26 a 35, de 36 a 45, de 46 a 55 y más de 55. Yo siempre hago rango de 4. En esta ocasión hice de 5 porque quise separar un poco el tema de los de 45 a 55 y más de 55 años que son ya referentes a la tercera edad. No hice el resto de resultados tabulados por edades porque es una encuesta con un valor universal, primero porque no es un tema de campaña, sino más bien una campaña social, no política, y eso me reflejó que hubo una participación, por ejemplo, del adulto mayor, más de 55 años, del 11%, es decir, hay personas que sí están conectadas en las plataformas, que a lo mejor no están activas en las redes sociales opinando, pero son personas que silenciosamente están visionando todo este tema
Y eso es bueno porque en pandemia la obligatoriedad que se le generó a la gente es que se conectara por el aislamiento, la cuarentena. Ya. Y el de mayor rango es de 36 a 45 años. 33% contestaron, o sea, participaron de la encuesta. Me gustaría dar un dato importantísimo porque... Eso también iba a preguntarle yo algunas de las preguntas, las que usted cree que fueron claves también y decisivas en este muestreo. O sea, se preguntó más bien una crítica para generar, para construir un poco de opinión en cuanto a qué considera la gente, Ya. si la gente está de acuerdo que en la campaña haya campaña negativa, contra campaña, si crees que es necesario ofender al otro candidato, difamarlo, y muchas personas no están de acuerdo. Sin embargo, hay también una contrapuesta a esto. La gente consume, la gente es morbosa en el tema político y está muy pendiente de ese tema. Entonces, es un tema que aún todavía nuestros ciudadanos, nuestros electores, no tienen una clara idea. O sea, consumen sabiendo que puede ser no correcto, pero no lo evitan. Ronald, pero con relación a este tema, lo que estamos ahorita conversando, lo que usted está manifestando, ¿cuáles fueron los resultados en el estudio? Ah, ya, perfecto. Voy a mostrarle, por ejemplo, una pregunta. Dice, con respecto a temas de contenido en elecciones, ¿de dónde cree usted que se generen las campañas de difamación y agresión política? El 42% contesta que viene de grupos de fanáticos y troles. De allá es donde se comienza la difamación. No sé si ustedes a lo mejor coincidan con esta encuesta. Pero eso es un secreto a voces, todo el mundo sabemos que eso claro, existe y se da. Pues. Eso que se da. Sí. 26% de los militantes, los medios lo único que hacen sirven de plataforma, de soporte para que exista este tipo de difamación. Entiendo que hoy en día muchos medios digitales, más allá de hacer periodismo, Bueno, eso se está creo cuestionando. creo que hay farándula política. Eso se está cuestionando, que acerca que quien abre una página en redes sociales ya es un medio de comunicación. En realidad no, porque es lo que nosotros... Eso no es medio de comunicación. Un medio de comunicación, no. O sea, No. eso también hay que tratar Claro. también de... Yo creo que hay que reflexionar en Sí. parte con el tema de la ley de comunicación. Yo soy muy respetuoso de la gente que abra su emprendimiento en las redes sociales, pero una cosa es dar una información y otra cosa es dar contenido de farándula política, algo de sensacionalismo. Por ahí vi a alguien que me pasó un video, yo dije, pero eso es sensacionalista, porque el tipo habla como que bomba, y ese tema no es así. O sea, Claro. yo sí creo que hay que ser muy responsables con el tema de la comunicación. Yo sí creo que nuestros amigos influencers, entre comillas, no tienen responsabilidad social. Y, ojo, y no estoy en contra de ellos, al contrario, creo que deben generar, pero tienen que generar una información asertiva y una información constructiva a la sociedad. Ya no podemos seguir con este tema, pues. de la farándula. Más que la farándula, El morbo. el fanatismo político, porque algunos amigos me preguntan, Ronald, ¿cómo puedo ayudar a mi candidato? Dando el mensaje del candidato, cuál es la propuesta. Pero hay gente que en vez de ayudar al candidato, lo destruye porque está comenzando a enviar de lo otro candidato difamaciones. Entonces es una parte de nuestra cultura que lamentablemente Y la gente que se pronuncia... la gente se emociona. Sí. No, la gente no está de acuerdo con eso. Ahí está, ¿cuánto Pero- el porcentaje cuál es? Pues es altísimo. Es más, Ya, que no está de acuerdo con este tema de la no, o sea, difamación. pasa del 60% que la gente lo consume. Es más, y mucha gente no lo comprueba, no lo corrobora si la información es evidente. Si no la lo hay. fuente realmente es la real. en Sí, todo es caso. más, aquí pasa un dato muy interesante. Dice, con respecto al tiempo de elecciones, ¿en qué momento usted se decide a votar por su candidato? No estoy hablando de candidato. 7:49. Ya da la respuesta. Tenemos una llamada telefónica. Fran Reinaldo Zambrano, por favor. Llamado telefónico. Gracias por llamar a Modelo 97.7. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días a todos ustedes. Ya, le estamos escuchando. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, Radio Modelo. La propia. Bueno, mi nombre es Javier Trejo, soy activista político, también aquí conocido en la ciudad. Estoy escuchando a los invitados. Saludos para el ingeniero Arturo Palma, un gran conocido de la ciudad. Cuénteme. Estoy viendo aquí los invitados, quería opinar sobre
el problema del sistema del agua en el que nosotros estamos atravesando en la ciudad. Listo. Bueno, y entonces, 7:50 él está minutos. diciendo el tema del agua. Pero claro, ya sabemos que hoy día, a partir de las 8 de la mañana, Exacto. por favor, si es tan amable, usted podría participar. 8 de la mañana va a estar el gerente de la empresa pública Aguas de Manta para que pueda participar. Si le parece, no hay ningún problema, le podemos receptar también entonces la llamada telefónica. 7:50 minutos, ya, si es tan amable, a nuestro amigo oyente Javier Trejos Chávez. 7:50 minutos, Laura. Bueno, ¿en qué estábamos? Continuamos, por favor. Bueno, como les decía, esta es una pregunta interesante porque muchos a lo mejor creen que las elecciones se dan el antes o el durante y el después. En esta encuesta me llamó algo muy interesante con respecto al tiempo de elecciones. ¿En qué momento usted se decide votar por su candidato? El 55.9% lo decide en plena campaña electoral, es decir, en el lapso de la campaña los votantes lo deciden. Un 27.3% lo decide después del debate. En el silencio electoral hay un 8.4% que se decide. Un día antes de las elecciones, 2.7%. 1.1% una hora antes de ir a sufragar. En la fila de la Junta Receptora, 0.7%, mirando la papeleta, 3.9%. ¿Avanzamos, Patria, entonces? Yo creo que sería interesante que en el silencio electoral, que son 2 días, el Ecuador tenga un ejercicio muy interesante de analizar las propuestas de los candidatos, de analizar un poco el tema de los medios. Eso ayudaría a que en ese lapso de silencio electoral, que no lo hay, en realidad no lo hay, no hay silencio electoral, porque todos se están moviendo en redes sociales. Es más, no hay control en redes sociales, eso no se puede controlar. El Consejo controlar. Nacional Electoral todavía no tiene las cuentas claras de cómo tratar de supervisar, de hacerle un seguimiento a este tema. No lo hay, porque ningún sistema, excepto Panamá y Estados Unidos, si no me equivoco, donde sí pueden regir un poco el tema del silencio electoral en las redes sociales. Es un poco complicado, ¿no? Es difícil. Por el IP, por todo. Es difícil. Entonces, sería interesante que en el silencio electoral se genere un porcentaje un poco más alto. Ojo, no porque el silencio electoral es habitual, sino porque los votantes, terminando la campaña y en el silencio electoral, les ayudará a hacer un ejercicio de retroalimentación de qué candidato es el propicio, de qué candidato maneja mejor propuesta o de qué candidato es el que menos incurre a violaciones mediáticas, a difamación, quién tiene mejor estructura política, mejor mensaje. Eso ayudaría mucho y sobre todo por un ejercicio habitual que deben hacerlo desde la familia. Luis Arias Toala dice, conocer el país es fácil, lo difícil es conocer bien de administración pública. Tito Briones, gane el que gane, no podrán hacer nada en el tiempo que tendrán para gobernar. Saludos, amigos. Arturo, dice Tito Briones. Jimmy Jones Villegas dice, Miguel Ángel, el próximo presidente va a tener que gobernar con la tarjeta de crédito. Joffrey Gabriel Pico Reyes dice, saludos al amigo Blackberry, compañero de Laulian, en tiempos de Correa. Jejeje. Gratis el estudio, dice Joffrey Gabriel Pico Reyes. José Depp dice, 1 año, 8 meses para decir que la culpa es de Correa y si no hay obras y medicinas, ¿a dónde se fue el dinero? Joffrey Gabriel Pico dice, Reyes, saludos a mi gran amiga Erika Santos, la dura del marketing. John Ramos dice, paren de reclamar, la culpa es de Correa. John Ramos, claro que van a reclamar, Lazo y Moreno son santos y la culpa también es de Correa, dice por acá a esta hora de la mañana. Tenemos varios mensajes que nos están llegando por acá a esta hora. Dice, señor Antón, lo preocupante es que los consumistas de falsa información política son gente con nivel de formación superior, dice Jimmy Jones Villegas. De igual manera, Joffrey Gabriel Pico Reyes dice, trolls en Twitter es una demencia crítica, según Joffrey Gabriel Pico a esta hora de la mañana. Bueno, primero, es verdad, hay un alto consumo, y esto no solo es del nivel profesional, de todos los niveles. En todos los niveles, porque hay gente que no les interesa la política, pero lo primero que ellos ven y creen que es creíble, lo están consumiendo. Lo peor es que de ahí se genera otra onda expansiva donde estas personas comienzan a comunicar a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares.
y esa información no es verificada. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo entiendo que hay consignas políticas en mensajes donde la gente le echa la culpa al uno, le echa la culpa al otro. Yo creo que ese tema de la culpa, más allá de quién sea o quién no sea, creo que los nuevos gobernantes tienen que llegar a partir de ese momento, ver hacia adelante. Yo entiendo que ningún gobierno es perfecto, pero creo que es una mala estrategia de quienes tratan de utilizar el tema de la culpa, más allá de lo evidente de lo que se ha venido generando evolutivamente en el Estado, con todos los problemas. Yo lo que creo es que las personas deben analizar, más allá de una campaña política, echarle la culpa a alguien, es decir, bueno, ok, ya lo hecho está perdido, lo hecho está dado, pero necesitamos buscar a alguien que venga a resolver los problemas. Ese es el problema es que muchos se enfrascan en la culpa, pero no se dan cuenta que a nivel cultural eso no les sirve de nada. 7:56 minutos. En la democracia existen 3 opciones, 2 candidatos y nulos. Pregunto, ¿cómo se interpreta este voto saber votar e ignorancia política de los votantes? Pregunta Jimmy Jones Villegas. Bueno, uno escoge su opción, o candidato A, candidato B. El nulo, que debe analizárselo a futuro, Consejo Nacional Electoral, la misma sociedad, es que el nulo genera un rechazo a la clase política, no solo a candidato A, a candidato B, sino por todo lo que se ha venido dando. En algunas partes de a nivel local, el nulo ha sido una manifestación, no solo por el resultado, es porque ya la ciudadanía debe reflexionar, y eso es una asignatura pendiente para los partidos políticos. Si sabe que el nulo ha sido un número porcentaje alto, es para que ellos, con ética, con responsabilidad social, los dirigentes, los líderes de partidos dicen, bueno, la gente votó nulo porque nuestro candidato no fue bueno, tenemos que buscar. Es decir, el nulo lo que nos ayuda es a darle una lectura para que los partidos políticos, Consejo Nacional Electoral, mejoren sus sistemas de inclusión y participación. Yo sé que todo el mundo quiere opinar y todos tienen la libertad de expresarse, pero no todos tienen el respeto en su opinión, porque hay opiniones que no son válidas, que son salidas fuera de contexto, que son opiniones sesgadas con retóricas políticas, con discriminación política. Entonces, no todos tienen derecho a opinar, todos tenemos, eso sí, el derecho de expresarnos, pero es la responsabilidad de nosotros de generar una buena opinión, que sea constructiva. Porque yo sí le voy a dar, por ejemplo, cualquier momento ustedes vienen y le dan el micrófono a una persona y viene a generar un mensaje racista, discriminatorio. Despectivo. O sea, no se puede respetar la opinión de una persona que va en contra del respeto a esa expresión. 7:58 minutos. Joffrey Gabriel Pico dice, está muy activo Ronald, esta semana fue aperitivo el tema justicia divina selección. ¿Es válido? Caso Villavicencio. 7:58 minutos. Bueno, 7:58. yo creo que primero, siempre las personas deben pronunciarse cuando hay un dictamen oficial, es decir, Fiscalía, si es el SINAI, si es gobierno o ministerio. Mientras tanto, no se puede explicar, no se puede replicar, no se puede manifestar. Sin embargo, yo sí creo que fue parte de haberle puesto una cascarita en lo político, y creo que quien cayó primeramente en este error fue el expresidente Rafael Correa, cuando salió con un mensaje anticipado de que le iban a echar la culpa, de que este tema era por las elecciones. Yo creo que fue un error político, mediático de él, de anticiparse, porque primero no hay ningún dictamen oficial. Que otras personas en el debate político comienzan a generar culpabilidad, se comienzan a señalar, todo el mundo lo puede hacer, pero siempre nosotros como ciudadanos, en base a nuestro derecho, o sea, yo no puedo decir que alguien viene y me acusa, yo no le voy a tomar en cuenta, yo tengo que esperar el dictamen oficial, pronunciamiento oficial. Entonces, lo que se generó fue una estrategia para ponerle una cascarita, caer, y creo que el correísmo en ese sentido, todos se activaron en contra de ciertos comentarios que no eran oficiales. 7:59 minutos, la hora 7:59 minutos. Avianca te informa la hora. Son las 8 horas. ¿Qué pasó con la A de Avianca a esta hora de la mañana? ¿Qué pasó? Nos preguntamos. Se desapareció la A de Avianca.
La A desapareció y la estamos buscando por cielo, mar y tierra. No estamos descartando ninguna posibilidad. ¿Qué pasó, por favor, con la A de Avianca? Estamos preguntando, la A de Avianca se desapareció. Y si también a usted le gusta resolver misterios, tiene esa alma de detective o simplemente es curioso y quiere saber más, ingrese a avianca.com e investigue. ¿Qué pasó con la A de Avianca? Avianca, Avianca, volando por todo lo alto. Con la A. Con la A o sin la A, Avianca, 8 en punto. Vamos a la pausa, ya regresamos, ya volvemos. Ahora el tiempo a todos nuestros amigos oyentes, 8:05. Estamos de vuelta a esta hora de la mañana, 8:05 para continuar con nuestro diálogo. A la espera también del principal de la empresa pública Aguas de Manta, nuestro siguiente invitado. Así que, mientras tanto, vamos a dar unos minutos más a nuestro amigo acá en los estudios, Ronald Antón Intriago, él es consultor político. Bueno, continuamos también entonces acerca de este trabajo, de este muestreo que realizaron los estudiantes de la UNIR en este convenio, y algo que también de este trabajo realizado sea interesante. Pero antes también tenemos preguntas de nuestro invitado especial acá, el ingeniero Arturo Palma. Bien, estimado magíster Ronald, una consulta personal como ciudadano. ¿Qué piensa usted? En Colombia sé que el voto es opcional, no es obligatorio. ¿Qué piensa usted dentro de su experiencia, experticia, si eso se aplica aquí en Ecuador, de que el voto no sea obligatorio? Bueno, entiendo que la obligatoriedad del voto está dentro de la Constitución. Sin embargo, hay un malestar ciudadano por parte de una gran parte de la ciudadanía, porque para hacer sus trámites, el hospital, universidad, instituciones públicas, bancarias, necesitan el certificado, y con todo el proceder político que ha habido en los últimos años, hay el desprestigio que hay también de la clase política, muchos no les interesaría votar. Si se hubiera una consulta popular aquí en el Ecuador, donde se hable si el voto es obligatorio o no, yo le aseguro que habrá más del 40% de las personas que van a querer que el voto no sea obligatorio, y es más, desanexar esa obligatoriedad de los trámites. Como no solo Colombia, en algunos otros países no se obliga, pero hay que hacerle entender a la ciudadanía que este no es un tema de obligatoriedad, sino un tema de patriotismo, un tema de civismo, donde la gente tiene que tener en claro que el voto no es que debe ser obligatorio, sino que debe ser un deber del ciudadano, así como nuestros queridos oyentes tienen el derecho de a lo mejor exigir, pero también deben tener el derecho de ir a votar. ¿No piensa también que hay muchos partidos políticos y movimientos aquí en el Ecuador? Bueno, eso ya es un tema ya desde el punto de vista de la rectoría de la democracia. Aquí lo que tiene que haber un filtro. Ecuador sigue siendo uno de los países con un alto índice de aparición y desaparición de partidos políticos. Ojo, que no se lo ven en todas partes. Aquí los partidos aparecen y desaparecen. Entonces, eso yo siempre lo he dicho, lo vengo sosteniendo. Eso es un fenómeno que viene en parte del camisetazo político, donde el candidato a cualquier dignidad ha pasado por varios partidos políticos y donde la institucionalidad del partido político no prevalece más allá del liderazgo. Es decir, el liderazgo de la persona está por encima de la imagen y de la cultura de la institución política. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Miguel Ángel Solórzano ahora está candidato a la Asamblea del Correísmo. ¡Uy! Y él puede llegar. Ya. Pero ya con el tiempo él ya no quiere estar en el correísmo, se desanexa y él maneja su liderazgo y se va a otro partido político. ¡Uy! Y va a la reelección. No. Vamos a poner otro partido político, Partido Socialista, y él llega a ganar la reelección. Entonces, lo que estamos viendo es que la ciudadanía no sigue los partidos políticos. Sigue a las personas. Sigue a las personas, sigue el liderazgo de las personas. Y eso se ha vivido. Obviamente. Siempre. Y eso hemos hablado acerca de la carencia de ideología política en los ecuatorianos realmente. Por falta de doctrina, por falta del escalafón. Sí. Lamentablemente, muchas bases, y en mis estudios cualitativos que he venido realizando en los últimos 5 años, hay ese revanchismo en los mandos medios. Es más,
creo que uno de los síntomas que todos los partidos han tenido, Pachacuti, Izquierda Democrática, Revolución Ciudadana, creo que un poco en algún momento Partido Social Cristiano, creo que el Partido Avanza, todos los partidos políticos han pasado por una etapa de revanchismo donde entre sus mandos medios se pelean esa pugna de liderazgo. Y esa pugna de liderazgo lo que genera divisiones, hasta tal punto que candidatos propios con sus agrupaciones, cuando ven que ya no son tomados en cuenta en esa estructura, se abren o crean nuevos partidos o se van a hacer alianza con otros partidos políticos. Entonces, eso en nuestra vida democrática en Ecuador, eso es algo totalmente habitual. Siempre ha pasado ese tema. 8:10. Por acá nos escribe Freddy Zambrano desde Pensilvania, desde los Estados Unidos. Dice, ¿para qué votar? Si en todo este tiempo el país sigue igual. Tengo casi 22 años fuera de mi país y me da miedo regresar por el tema de la inseguridad. Y el voto no ha cambiado nada, nada con mayúscula, escribe Freddy Zambrano desde Pensilvania, desde los Estados Unidos. Saludos, Freddy. Más allá, y entiendo, comprendo tu modo de pensar, pero creo que es importante que reflexiones de que eres un ecuatoriano, que estás fuera del país, que has hecho patria en otro lado, pero tienes que en algún momento reflexionar por el civismo, por dedicación a que debemos ser responsables. Aunque tu voto a lo mejor no influya a ganar o a perder a un candidato, pero queda en ti la responsabilidad de decir, yo voté con sinceridad, con honestidad, por la persona que yo creo que puede cambiar el país. Más allá de que a lo mejor no influya en el resultado, pero queda en uno mismo tener su conciencia tranquila de que fue a votar, a sufragar con civismo, con patriotismo. Eso es lo que necesitamos de la ciudadanía. La labor que desempeña el Consejo Electoral es sospechosa, pues sus principales dignatarios permanentemente aparecen en fotografías y videos con quienes representan al socialismo. Creo que eso no es legal, dice Osvaldo Campaña Raza a esta hora de la mañana. Desde el punto de vista democrático, sí, quienes manejen la función rectora de la democracia en un país, no solo hablo de Ecuador, en un país, no debe tener vinculación los partidos políticos. Que los partidos políticos estén interesados en la veeduría, en la supervisión, bueno, eso puede ser otro proceso, pero es difícil poner personas a ser juez y parte de la democracia en el Ecuador, no se puede, o sea, porque de por medio hay intereses políticos. Entonces yo sí creo que debe haber un concurso donde los consejeros, los principales del Consejo Nacional Electoral sean libres de ataduras, de compromisos con organizaciones políticas. No hay injerencia. Por supuesto, no hay injerencia. Independencia. Debe haberlo. 8:12. Eso no se da, Ronald. Pero eso debe en algún momento, ya debe ser una iniciativa ciudadana, que el ciudadano... Hay tantas organizaciones, ONG, que pueden comenzar a mocionar y decir, bueno, basta de que la política está dentro del CNE, que el CNE debe ser libre, debe ser abierto. Exacto. Bueno, y mire que en este tema también, hablando del tema de la independencia, todos sabemos también que hay una candidata que está diciendo, manifestando que se van a tomar 2.500 millones de la Reserva Nacional, ¿no? De la Reserva Nacional, dinero que es de los bancos, dinero que realmente está ahí para una situación súper emergente. Y bueno, y hablan que son de los aportantes del IES también, que a propósito ya hablan de que ya no hay para pagar ya al tema de los jubilados, las pensiones jubilares. Y cuando esta entidad debe ser independiente, los Estados Unidos, la banca central, en este caso el Banco Central, es una entidad muy independiente. Intocable. Intocable, esos recursos son intocables. Y acá ya se habla de este tema. Se habla de esa situación. Son muchas cosas que tienen que cambiar y que la gente tiene que entender realmente a dónde es que vamos a apostar. Por eso digo que es importante también conocer un poquito más acerca de aquello. Dice por acá una oyente, nos escribe, dice, señor Antón, los llamados movimientos es una forma moderna de caudillismo equivocado de los políticos ambiciosos, dice Jimmy Jones Villegas a esta hora de la mañana. Bueno, eso depende si las estructuras, las bases de los movimientos se dejan manipular, porque creo que en este momento, si yo quiero ser líder, yo tengo que tener un motor para mi campaña, para darle movilidad, debe ser las bases, debe ser el movimiento, pero el líder tiene una responsabilidad social con sus bases. Yo en algún momento lo dije cuando ganó
el expresidente Lenín Moreno. Yo lo dije, el señor Lenín Moreno no tiene responsabilidad social en la política, porque nunca ha tenido bases, porque nunca fue un líder, nunca tuvo sus bases, hay que decir la verdad. Lo mismo el problema que está pasando con el actual presidente Guillermo Lasso, no es líder porque no tiene dentro de su responsabilidad social bases. No ha sido líder político. Nunca tuvo estructura. Nunca desde tuvo el estructura. inicio, nunca. Entonces, cuando los líderes políticos llegan de la noche a la mañana y dicen ser líder, ahí creo que ahí comienza el caudillismo, comienza el caciquismo. Pero el entorno, lo que nos vuelve vicioso es cuando los movimientos, cuando las bases lo permiten. Ya, de los dos candidatos que tenemos para esta segunda vuelta y que vamos a elegir el día domingo, de los dos candidatos, ¿cuál de ellos usted cree que tiene estructura o se asemeja a tener una estructura política? Yo creo que ambos candidatos han tenido un crecimiento exponencial por las tendencias que se han venido generando. Yo creo que aquí no hablemos de partido, hablemos de tendencia. Aquí hay un tema que se viene hablando de correísmo y anticorreísmo, que es un tema que creo que en algún momento ese paradigma debe romperse hasta tal punto que tenemos que escoger mejor la representatividad de lo que es en el tema político. O sea, el correísmo y el anticorreísmo, más allá de la tendencia, no son temas políticos, porque a ver, si dice correísmo, el partido político es Revolución Ciudadana, hay una representatividad. Pero si decimos anticorreísmo, el anticorreísmo representa oposición. Evidentemente son tendencias, pero lo que yo trato de decir es que las bases deben en su momento decir, ¿sabe qué? Yo represento a un movimiento, a un partido, a un líder, no a la tendencia, porque las tendencias son tan fugaces que cuando cambian de líderes, ¿sí?, tienen diferentes síntomas. Entonces, ambos candidatos en algún momento puede hacer desaparecer la tendencia, como a favor o en contra. Bueno, entonces mirando de la matriz que parió estas candidaturas, volvemos a repetir la historia de Lasso. Marciano Intriago dice, saludos a todos, en especial al futuro ministro Fran de Minas y Petróleo y mi Arturo Palma, nuestro futuro gobernador de Manabí, gente nueva, nada de Correa, dice Marciano Intriago. Vaya viendo usted. Quiero hacerle la última pregunta a Ronald. Sí, porque ya tenemos nuestro invitado ¿Qué por acá piensas también. tú que la juventud en este momento va a determinar bastante en estas elecciones? Es el 31%, ¿no? ¿Correcto? ¿Tú piensas que va a ser electoral determinante? ¿Cuánto es? Y un poco más, sí. ¿Un poco más del 31? Sí, aquí hay un dato curioso que hay que analizar. Y la gente se confunde entre dos términos, apolítico y antipolítico. Antipolítico es el que todo rechaza, que no le gusta saber nada de la política. El apolítico es indiferente, es decir, sabe que existe la política, pero para ellos en su entorno no existe nada. Lo que está pasando ahora, actualmente, es que los jóvenes están viendo más allá de un mensaje político, una propuesta, están viendo un perfil nuevo. En el caso tanto de Luisa, que es una mujer joven, que es una mujer arraigada al tema del manabitismo, está llamando la atención. Pero por otro lado, también hay una contraparte, un Daniel Noboa, que por ser joven, por ser tal vez no una persona carismática, no tener un buen mensaje político, porque hay que decirlo, en el segundo debate creo que Luisa sobresalió mucho ante Daniel, pero Daniel con su sencillez, con su forma de ser, está llegando a muchos jóvenes. Yo en algún momento he visto en redes sociales algunos likes y me parece curioso que el joven ya no está tanto por la organización política, no está tanto por el mensaje, está viendo el perfil. Y eso es lo que está llamando la atención, aparte de que de los dos, ambos han tenido experiencia en la asamblea, ambos, pero de los dos, creo que quien tiene más peso en cuanto al tema de una contraparte política, de evidencia, de marqueteo, es Luisa, pero así como tiene ese peso, también tiene argumentos para generar una contracampaña. En cambio, en el caso de Daniel Noboa, es un candidato nuevo, es un candidato que a lo mejor se están generando muchos prejuicios en cuanto a temas fuera de lo político. Pero no se ha evidenciado rechazo de él. Claro, o sea, y peor con los muñecos ahorita, que ha sido el boom. Hablemos en el tema intelectual. ¿Por qué? Listo. Porque muchas personas, cuando ve que el candidato no tiene, como dice el dicho, rabo de paja político, lo primero que comienzan a buscarle son vinculaciones de otros escenarios. Así es. Mal padre, mal hijo, mal esposo, mal empresario. Pero eso
más allá de que eso es evidente, es importante dentro de la imagen política para ser un candidato, ¿sí? La gente trata de vincularle. Entonces hay que ser un poco más sensatos de que nadie es perfecto. Nadie es perfecto, por supuesto. Entonces yo sí creo que hay que pensar más en eso, es en la propuesta y en la validación que los candidatos, ojo, no hablo de uno, hablo de los dos, que estén dando para esta propuesta para solucionar el país. Este tema no es para retornar 8 con algo. 19 minutos. Este tema no es para fortalecer un partido político. Este tema es que necesitamos un administrador o administradora que venga a solucionar los problemas del Ecuador en 16 meses, que va a ser sumamente difícil para cualquiera de los dos candidatos. 8 con 20 minutos, tocar el tema desde la tendencia no aporta mucho a construir cultura política. 8 con 20 minutos, comentario de Jimmy Jones Villegas a esta hora de la mañana. Le estamos agradeciendo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Yo 8 con 20. Considero que uno de estos temas es que la ciudadanía tiene que reflexionar, o sea, de forma amistosa, de forma sensata, pensando con cabeza fría, un voto informado y con reflexión debe hacérselo desde la familia. Hoy en día estamos viviendo momentos súper duros, súper críticos, difíciles, donde el padre de familia no solo debe pensar en él, debe pensar en sus hijos. Claro. Y los hijos también deben pensar por la familia, por sus padres. Entonces, creo que el voto debe ser debe ser reflexionado y conversado desde la familia. Bueno, gracias a Ronald Antón Intragua acá en los estudios de la radio. Él es analista político también esta hora de la mañana, 8 con 21 minutos. La hora y las líneas telefónicas habilitadas. Futuro ministro de Minas y Petróleo, Fran Zambrano, por favor. La hora 8:21. El teléfono de la emisora, el celular es